esto que he llamado de Sión. Es desde Sión, lo que viene desde Sión. Estuve en el video anterior haciendo un recuento un poquito histórico de lo que fue Jerusalén, de lo que es el llamado de la ciudad de David, de lo que es el llamado de la Jerusalén, de por qué David de pronto tomó esta ciudad, por qué eligió a Jerusalén y qué representa Jerusalén espiritualmente. Quiero hablar en este video de tres cositas en específico. Uno es el llamado de un hombre, uno es el llamado de una persona. Y esta persona es Yeshua, Jesús, Jesucristo. Ese llamado de esa persona es el Mesías, es el Rey de las Naciones. El segundo punto es el llamado de una ciudad. ¿De cuál ciudad? De Jerusalén. Cómo Dios escogió a Jerusalén para cumplir sus propósitos eternos en medio de todos estos tiempos y para manifestar en los tiempos finales su reino. Y otro es el llamado de un pueblo. ¿Cuál es el llamado de ese pueblo? Israel. Entonces quiero en 3 salmos llevarlos a estos 3 puntos, así rapidito, no sé si me demore mucho. En el 110, Salmo 110, vemos el llamado de un hombre, y ese hombre es Yeshua o Jesús. Y este salmo lo nombra el mismo Cristo, como David. Si el Cristo es hijo del el Cristo es su hijo, ¿cómo es que David lo llama Señor? Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá del camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Salmo 110 habla del Mesías. Este Salmo 110 habla del Mesías que llenará de cadáveres, que juzgará a las naciones de la tierra. Este es el llamado de esta persona. El llamado del Mesías es ser el juez de todas las naciones de la tierra, según el Salmo 110, lo que le fue revelado a David. Y de sentarse a la diestra de Dios, de ser el que gobierne las naciones, el que la juzgue las naciones. Entonces ese es el llamado del Mesías. Y ese Salmo 110 es muy nombrado en el Nuevo Testamento porque como les decía en otros videos anteriores, ellos sí creían que la promesa iba a cumplirse y que iba a venir un juez justiciero sobre las naciones, y así va a ser en la segunda venida de Cristo, va a ser el juez que juzgue a las naciones. Entonces ellos pensaron que eso se iba a cumplir exactamente en el año en que el Señor fue resucitado, en que el Señor fue muerto y resucitado, pero no contaban con que el tiempo se iba a tardar más de lo que su propia vida fue. Entonces Jesús fue un Mesías que no cumplió en ese momento con las especificaciones del pueblo judío, pero que lo cumplirá, todo esto se cumplirá. Entonces este Salmo 110 habla del Mesías o del Rey de Jerusalén, el Rey de Sión, el hijo de David. Cómo Jehová, cómo Dios da el poder a este rey para que juzgue a las naciones, y cómo éste se sienta a la diestra para llenar la tierra de cadáveres o quebrantar las cabezas. Es muy importante esto porque el Señor va a venir y va a quebrantar las cabezas de las naciones. Todos los que están en este momento tratando de dominar las naciones, los que tenían planes maleos para nosotros de esclavizarnos digitalmente, de montarnos toda esta gran bestia tecnológica, esta gran bestia económica, todo este sistema bursátil nuevo, toda esta nueva moneda mundial, todo este sistema de amarrar a todas las naciones en un solo gobierno. Todo esto el Señor lo viene a derribar y viene a quebrar estas cabezas de estos poderosos que no son más que títeres de los príncipes de las tinieblas que están dominando el mundo. Pero el Señor siempre ha tenido el dominio del mundo. El Señor nunca ha perdido el dominio del mundo. Ahora Dios tiene todo el control, pero Dios no es controlador. Entonces el tipo de Mesías que ellos estaban esperando no es el que se dio a luz, o no fue lo que ellos vieron en Jesús. Pero se equivocan nos podemos equivocar en cuanto a que Él no va a venir a juzgar, o que Él va a seguir siendo el Cordero.
porque Él vuelve como el león. Entonces, segundo salmo, en 3 salmos que encontré, el llamado de la ciudad de Sión o de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de David. Aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, él toma esta fortaleza y constituye esta ciudad como la ciudad principal. Esta ciudad es la ciudad que ve el tabernáculo de David. Esta ciudad es la que ve llegar el arca a Jerusalén, llega a entrar a la presencia de Dios. Y esta ciudad es la que ve la construcción del templo de Jerusalén por Salomón. Entonces hay un llamado especial de Dios en esta ciudad, la ciudad de Jebús, que tienen los jebuseos, Jerusalén, Jerusalén. Esta ciudad fue tomada por David y fue puesta como capital del reino. Según cuentan pues los judíos en esa época, este monte donde se pone el templo es el mismo sitio donde Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo. Es el mismo sitio donde el ángel dice no extiendas tu mano sobre el muchacho. Es un sitio donde se revela Cristo, Abraham y la redención y el plan eterno del Cordero de Dios, porque Jehová se proveerá a sí mismo lo que necesita, y la provisión de Jehová es el Cordero, o es lo que encuentra Abraham para sacrificar, y es el punto de la tierra donde comienza el conflicto, donde comienza a nacer este lugar. Y cuando en la época de David ya lo habían tomado los jebuseos, entonces David, no sé si por cuestiones estratégicas, muchos dicen que por cuestiones estratégicas, yo creo que más por revelación de Dios va a ese lugar a tomarlo y toma esta ciudad y la fortifica y la vuelve su capital nacional. Pero ¿qué le revela Dios en este Salmo 132 al salmista? Voy a leer este Salmo 122, perdón, primero 122, Salmos 1, 2, 2. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Yah. Este es el pueblo de Dios. Conforme al testimonio dado a Israel. El testimonio fue dado a Israel, recuerden. Para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, o sea que las naciones van a ser juzgadas desde allá. Mesías va a estar allá, su corte de gobierno va a estar allá, los 12 apóstoles van a estar ahí gobernando las naciones, como él les prometió también. Entonces, los tronos de la casa de Dios están allá. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. El bien de Jerusalén es el bien de las naciones. Este proyecto de Dios de tener una ciudad donde Él venga a gobernar, de tener una ciudad desde donde Él tenga todo el teatro de operaciones del reino de Dios, de toda la misericordia de Dios, donde todo el consejo, la sabiduría de Dios, donde todo el poder de Dios se manifieste en la tierra. Esto se va a cumplir en el milenio cuando Jesús llegue. Y esta ciudad, aquí en el 122, revela el llamado de toda una ciudad. Cómo Dios escoge a esta ciudad para edificarla, para que dentro de ella haya un lugar de descanso para la presencia de Dios. Ese es el lugar de reposo. Y la paz de esta ciudad, la paz de esta ciudad es la paz de las naciones. Y vemos que esta ciudad está en un conflicto, vemos que esta ciudad nunca ha tenido paz. Vemos que desde la época de que que David la tomó con Jebús, después cuando cayó por los babilonios, después cuando cayó por los romanos, después cuando estuvo en el Imperio Otomano, las guerras, después las cruzadas, o sea, conflicto tras conflicto, guerra tras guerra han barrido la ciudad, han vuelto a reconstruirla. Después en el 48 cuando Israel se vuelve nación, en el 67 se cumple una profecía de que el pueblo judío iba a volver a tener a su Jerusalén. Y aquí comienza el reloj profético de Dios, o el retroceso de los tiempos finales, porque cuando este pueblo se constituye allí como judío y toma esta ciudad, el tiempo final se ha acelerado y ha comenzado. O sea, ya ha comenzado la profecía a cumplirse y comienza a haber avivamiento en las naciones, comienza a haber avivamiento en las naciones porque el plan de Dios va marchando, el plan de Dios va marchando. Mientras Jerusalén va marchando el plan de Dios, las naciones son bendecidas y ahora vamos a ver por qué.
Entonces, después del año 67 comenzó a haber avivamiento en las naciones, el Evangelio fue comenzado a predicar con una velocidad y con un fuego y a impartir en las naciones algo nuevo, así como en el 48 cuando Israel fue declarada la nación de Israel fue declarada por las demás naciones y como un milagro de Dios. Asimismo, en los tiempos finales Jerusalén cumplirá también este propósito. Entonces, vamos a ver el tercer salmo. El tercer salmo es el Salmo 132. También habla de Jerusalén, pero también habla sobre el pueblo de Israel. Acuérdate, Jehová, de David, de toda su aflicción y de cómo juró Jehová y prometió el fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí Efrata, lo vimos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante sus pies. Bueno, los tres salmos hablan de Jerusalén, de Israel. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo. Tus sacerdotes se vistan de justicia. Los sacerdotes de Dios se vistan de justicia. Se regocijen tus santos por amor de David tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, a Yeshua. Y tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, y aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente de tu provisión, a los pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Ahí retoñará el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, y a sus enemigos vestiré de confusión, sobre él florecerá su corona. Entonces, este pueblo sacerdotal que es llamado en Éxodo, que es Israel, este pueblo sacerdotal no ha cumplido hasta ahora pues el propósito de bendecir a las naciones concretamente. O sea, ahora después del 67 para acá hemos visto cómo Israel creció en tecnología. Israel le ha regalado prodigios musicales, prodigios arquitectónicos, prodigios científicos al mundo, y comenzó a bendecir al mundo, comenzó a cumplir su llamado de bendecir a las naciones. Israel falta solamente que cumplan con el último, o sea, con el gran, o con el gran llamado que es de bendecir a las naciones, que es proclamar que Yeshua es el Mesías. Y eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Todo Israel sea salvo, como dice Romanos 11. Lo dice Romanos 11, el apóstol Pablo dice que llegará el día en que todo Israel sea salvo, o sea que van a reconocer a Jesús. Pero sin este pueblo, sin estas tres cuestiones, no va a haber el reinado de Dios sobre la tierra. Es muy importante esto. No solamente el llamado de Yeshua como el Mesías principal, como el Rey de las Naciones, no solamente la ciudad, el lugar físico donde Él va a venir a reposar, sino también el pueblo que tiene que estar allí, y sus sacerdotes o su pueblo sacerdotal Israel, para que lleguen al cumplimiento, entren al cumplimiento del llamado de bendecir a las naciones y salir repartiendo avivamiento por el mundo. No solamente Israel va a prosperar físicamente y va a traer prosperidad a las naciones en ciencia, tecnología, arte, premios Nobel por donde quieras, sino que Israel llegará al punto en que va a conocer a su Mesías y que va a llevarlo al mundo, va a conocer el Espíritu Santo y lo va a llevar al mundo. Entonces eso es lo que está por acontecer en estos tiempos, y eso es por lo que yo me emociono tanto de vivir en esta época. Entonces, mucho cuidado con un concepto. No soy sionista a la manera de los israelitas modernos. No creo en el sionismo moderno como un método, porque el sionismo moderno lo que está llevando es trayendo a la modernidad el concepto antiguo del Mesías justiciero y del que barre las naciones de alrededor para que Jerusalén permanezca. Ese es el concepto moderno del sionismo. Entonces mi sionismo, se puede decir, o mi misionidad, viene del cielo, viene del Yeshua, viene del príncipe de paz, del rey de reyes, que es el que viene a traer el paz a las naciones, que es el que viene a traer la verdadera paz a las naciones, porque el sionismo es una ala militante de Israel que comenzó desde el siglo XIX,
a armarse, a armar cómo podían ellos militarmente tomar a Israel, cómo podían ellos, y lo consiguieron ya en el siglo XX. Pero recuerden que en la palabra de Dios en Zacarías dice que no es por fuerza, no es por ejército ni por fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo espero que Israel reconozca. Entonces no soy sionista, no soy de los que creen que porque el pueblo de Israel tiene un llamado escogido, debe coger y armarse hasta los dientes, moto a carro, debe coger y armarse y acabar con los enemigos de cualquier medio posible. Ese no es el llamado. El llamado es ser como Yeshua. El llamado de su pueblo es ser como el rey de su pueblo, que se entregó por los demás, que se entregó en sacrificio por los demás y que decidió redimir a la creación con su propia sangre. Entonces tengo un motor aquí que se aprendió porque, claro, estoy hablando de un tema muy profético, muy esencial, y cada vez que tú te metes en estos temas vas a encontrar ese tipo de cosas. Entonces te bendigo, gracias por poner mi atención a este tema. Espero que podamos llegar a otro video más para poder seguir hablando de Jerusalén, de lo que es el llamado de esta ciudad de Sion, y no desligarla de nada de la profecía bíblica de los últimos tiempos, ni no desligarla de nuestra función como iglesia, no desligarla de nuestras oraciones ni de nuestra espiritualidad, porque el reflejo de esta ciudad es lo que va a venir del cielo, y eso que va a venir del cielo es reflejo también de lo que hay en nuestro corazón, que hay en nuestro corazón para el Señor. Entonces te bendigo, y si tú has creído en el sionismo como una ultraposición política, pues yo te recomiendo que leas mucho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a la promesa del Mesías, en cuanto a qué es la promesa del Mesías, para no equivocarnos en eso. O sea, no podemos pensar que simplemente el día que haya una guerra o como la va a haber en los últimos tiempos, ponernos a favor de Israel y decir sí, abárralos a todos. O sea, eso no es ese no es el sionismo según Dios, o eso no es el Sion de Dios que ha soñado. El Sion que Dios que ha soñado es reconciliar a todos, como dicen Colosenses, hacer de los dos pueblos uno, tanto palestinos como judíos, tanto musulmanes como los que no son, hacer de todos los pueblos uno en Cristo, que Cristo sea el gran reconciliador, la gran reconciliación del Medio Oriente. Recuerden que viene una falsa reconciliación en el Medio Oriente cuando venga esta religión mundial ecuménica, pero Cristo es la verdadera esencia de la reconciliación, y por su sangre y por el madero de la cruz es que los pueblos son reconciliados, porque se van los pecados, porque en la cruz se va toda maldad y enemistad que estuvo acosando a los pueblos, y en el perdón que él brindó en la cruz hay perdón en medio de hermanos también, en medio de Ismael y Isaac, que es el pueblo árabe y el pueblo judío. Entonces te bendigo, recuerda que estoy aquí en esta página, también estoy en YouTube, recuerda que estoy también en Facebook, y te bendigo para la próxima. Espero poder hablar un poquito más sobre historia, pero también sobre una aplicación personal de Sion en nuestra vida, porque es tan importante entender a Jerusalén como llamado de ciudad, y cómo aplica eso para nuestra vida. ¿Cuál es la Jerusalén celestial a la que somos llamados? Ahí aplica el nivel de vida al que tenemos que vivir, más arriba que un legalismo, más arriba que algo que nos parece que está bien. Yo creo que hay un llamado más alto, y ese llamado Jesús lo hace en el Sermón del Monte, y ahí describe cómo es el ciudadano de la Sion celestial, porque el ciudadano de la Sion natural ya lo describe el Antiguo Testamento, el guardador de la ley, el llevador de sacrificios, pero Jesús la pone mucho más alto, y este llamado es para todas las naciones, no solamente para Israel y para Jerusalén. Pero Israel va a cumplir un llamado también en los últimos tiempos, porque cuando Dios llama a alguien para bendecir a todas las naciones de la tierra para que sea bendición, es un llamado irrevocable. Entonces nos vemos, te bendigo, espero poder estar más adelante, y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda darle me gusta a todo lo que yo pongo ahí, aunque a veces no te va a gustar, si no te gusta, y te bendigo, nos vemos en la próxima.